Bienvenidos una vez más, apasionados de la logística, a este su canal, Aprendiendo Logística con Andrés, y a un nuevo video de nuestra serie, Cómo exportar paso a paso. En esta ocasión, vamos a analizar un tema muy importante que tiene que ver con los costos que se ven involucrados en las gestiones logísticas. Vamos a analizar elementos que interactúan entre sí para poder realizar la aplicación adecuada de los costos que se van a ver involucrados por parte de los diferentes actores que participan en las operaciones logísticas. Nuestro primer paso, antes de comenzar a verificar los costos que se van a ver involucrados en las operaciones de transporte y operaciones logísticas, es lo que tiene que ver con el análisis de peso y volumen de las mercancías. Necesitamos entender claramente este elemento que es primordial por dos razones específicas. La primera, conocer si el modo de transporte que vamos a utilizar es el adecuado y saber si las mercancías, de acuerdo a sus características de peso y volumen, realmente puede ser transportado por esta modalidad. Porque existen mercancías que por sus características difícilmente van a poder ser manipuladas de forma adecuada. Y adicionalmente será muy difícil poder maximizar la capacidad de carga de un modo de transporte específico si no existe una armonía entre las dimensiones y peso de la mercancía y las características de la bodega de carga de dicha modalidad. Y como segundo, importante entender que existe una relación directa entre lo que tiene que ver con el peso físico de la mercancía y el espacio que ocupa. En la mayoría de los casos, los costos involucrados en la gestión de transporte se van a aplicar de acuerdo al que sea mayor. Por lo tanto, es nuestro deber desde un inicio tener entendimiento de esta relación existente y saber exactamente cuál es el que se va a utilizar para poder aplicar los diferentes costos involucrados. Recordando que el no cumplir con este análisis puede tener como un resultado que nosotros como una empresa logística dejemos de ganar y hasta en muchos casos lleguemos a estar presentando pérdidas por el no entendimiento de la aplicación correcta de estos dos elementos primordiales, el peso y el volumen de las mercancías. Al momento que nosotros vamos a iniciar lo que es el análisis de los diferentes costos que se van a aplicar a las operaciones logísticas, es importante tener claro que existen dos tipos de costos primordiales. El primero, que tiene que ver con lo que es la gestión de transporte específicamente, en otras palabras, los costos que se le tienen que pagar a los transportistas, puede ser una naviera, puede ser una aerolínea, puede ser una empresa de transporte terrestre internacional, y lo otro, los costos correspondientes a servicios complementarios. Iniciemos ahora con lo que son los costos orientados a la gestión de transporte. Una vez más, lo que le podemos pagar a una naviera, una aerolínea o un transportista terrestre internacional. Siempre vamos a encontrar involucrado lo que se conoce como un flete básico. Es el monto primordial que el transportista internacional va a aplicar para la gestión de transporte, o sea, su principal servicio ofrecido. Dentro de esto vamos a tener también algunos costos complementarios como pueden ser el combustible, que es importante tomar en cuenta que en muchas ocasiones puede ser un elemento que varíe constantemente, el elemento de seguridad que también se utiliza para la aplicación de ciertos costos, y también vamos a ver un enfoque dentro de esta operación de transporte a la aplicación de ciertos costos adicionales o incrementos en tarifa por el manejo de mercancías especiales. Podría ser una mercancía perecedera, refrigerada, gestión de mercancías peligrosas, entre otros. Podemos tener también costos que vayan a aplicarse por el uso de un manejo en bodega refrigerada, por la entrega de una mercancía que está siendo ofrecida bajo un concepto de embarque consolidado, lo cual atrae costos adicionales. Podemos tener involucrados costos de almacenaje,
retenciones de equipo. Importante tomar en cuenta todos estos costos que pueden ser aplicados a la gestión de transporte. Si recordamos nuestros primeros videos cuando hablamos de los tres segmentos, operaciones en origen, transporte internacional y las operaciones en destino, podríamos decir que los costos de transporte se van a ver involucrados en el segundo segmento, el segmento orientado al transporte internacional. Una vez que ya nosotros entendemos y analizamos los costos correspondientes al transporte internacional, podemos ver lo que se conoce como los costos complementarios. En otras palabras, si volvemos al análisis de lo que son los segmentos del transporte, podríamos decir que los costos de servicios complementarios se van a aplicar en las operaciones en origen y en las operaciones en el destino. De aquí vamos a encontrar costos que pueden variar de acuerdo al tipo de mercancía, de acuerdo a la modalidad de transporte a utilizar, de acuerdo al origen y destino de la mercancía, incluyendo sitios de tránsito donde podrían aplicarse costos adicionales y cualquier otro elemento que sea requerido dependiendo del escenario puntual en el cual uno está desenvolviéndose para la gestión de transporte específica. Vamos a encontrar trámites de documento. Importante tomar en cuenta que la documentación representa un elemento crítico para la operación de transporte. Tiene que haber claridad. Más adelante estaremos conversando en un próximo video sobre lo que tiene que ver con documentación, que en algunos casos es un elemento un poco olvidado, sin embargo, tiene mucho valor y determina directamente cuál es el fin correcto o incorrecto del movimiento de una mercancía. Vamos a ver costos involucrados con respecto al manejo de la mercancía. Importante señalar que estos costos de manejo van a variar dependiendo de la complejidad que tenga el tipo de mercancía que estamos manipulando, incluyendo modalidad de transporte y el destino hacia donde se dirige dicha mercancía. Tomar en cuenta también costos orientados al trámite de aduana, no solamente a la gestión para poder hacer el cálculo de impuestos, sino también por el pago de dichas tasas. Importante tomar en cuenta costos de transporte interno, embalaje de la mercancía, aplicación de seguros y cualquier tipo de costo que pudiese verse involucrado de acuerdo al manejo de cada mercancía. Una vez que ya nosotros estamos claros con respecto a la segregación de los diversos costos, costos en origen, costos de transporte internacional y costos en destino, divididos en costos al transportista y costos de servicios complementarios, es importante siempre tomar en cuenta lo siguiente: ¿cómo y cuándo se aplican esos costos? ¿Cuál es la forma de aplicación del costo? ¿Se aplica por viaje? ¿Se aplica por documento? ¿Se aplica por peso? ¿Por distancia? ¿Por tamaño? ¿Por tipo de mercancía? Muy importante antes de iniciar cualquier gestión de transporte que nosotros estemos claros cómo se aplican los costos y cuándo se deben aplicar. Más relevante aún, conocer siempre la vigencia de la aplicación de estas tarifas, hasta cuándo pueden ser utilizadas. A veces cuando se realiza una cotización de un servicio de transporte, puede ser que un mes después o 2 meses o una cantidad de tiempo específico se realice finalmente la gestión de transporte y puede existir variaciones de dichos costos. Muy importante tomar en cuenta que cada modalidad tiene sus características y no es lo mismo ver una modalidad de transporte aérea que una marítima. Cada uno de ellos tiene una variabilidad en cuanto a la vigencia de los costos. Siempre importante al momento de comenzar a ejecutar una operación de transporte haber revisado claramente los costos involucrados y su vigencia. También es importante señalar y está claro quién es el responsable de pagar o asumir cada uno de esos costos. Hablamos de la aplicación de los Incoterms, importante conocerlos para saber en todo momento quién es el responsable de asumir qué costos. Y por último, debemos tomar en cuenta también qué tipo de costos pueden involucrarse cuando nos desviamos de la organización que teníamos desde un inicio para una gestión de transporte. ¿Qué sucede si hay algún tipo de retraso? ¿Existen costos involucrados? ¿Qué sucede si
cuando llega al destino no tenemos todos los elementos para poder retirar la mercancía a tiempo, ¿qué otros costos pueden existir? ¿Alguna aplicación de almacenaje? ¿Algún tipo de retención de equipo como en la parte marítima, donde tenemos que devolver el contenedor después de un tiempo específico de su llegada? Bien importante tomar todo esto en cuenta. Recuerden que siempre antes de iniciar cualquier operación logística, nosotros tenemos que tener conocimiento de los costos involucrados y su aplicación. Muy importante. Ahora les voy a explicar una pequeña fórmula que nos permite hacer un análisis previo precisamente de cuál sería el posible resultado en cuanto a una perspectiva financiera de una operación de transporte. Existe una fórmula sumamente sencilla que nos permite a nosotros claramente establecer cuál es el perfil económico de una operación de transporte. Y es una tabla que se debe tener claramente establecida con todos los costos que se van a ver involucrados en cada operación. Y esto nos permite a nosotros hacer un análisis de lo que podría ser el esquema final desde una perspectiva financiera con respecto a una operación de transporte. Y la fórmula es realmente sencilla. Simplemente tenemos que tomar en cuenta cuánto estamos nosotros facturándole a nuestros clientes. Se supone que nuestra facturación va a ir orientada a nuestros costos más un margen de ganancia que tiene que establecerse no amarrado a un porcentaje como muchas empresas en muchos casos dicen, por ejemplo, un 30%. Este porcentaje o margen de ganancia tiene que ir orientado a tener una tarifa de venta que sea competitiva y que vaya de acuerdo a los niveles de costos y tarifas que hay en un mercado. No es posible que yo tenga una tarifa porque quiero simplemente manejar el 30% famoso de ganancia cuando esa tarifa probablemente va a estar un 30% por encima de lo que es el margen de mercado. Entonces es muy importante tomar en cuenta que esta tarifa de venta tiene que ir consona con lo que el mercado ofrece. Importante conocer nuestros competidores qué niveles tarifarios están manejando. Entonces nuestra tarifa de venta debemos restarle nuestros costos. Todos los costos que nosotros tenemos que utilizar o aplicar para ofrecer un servicio, debemos restárselos a nuestra venta. Y esa diferencia nos va a dar nuestra ganancia o pérdida. No me gusta poner pérdida porque uno siempre tiene que ser positivo y se supone que uno solo debe iniciar una operación cuando este resultado está orientado a una ganancia. Ahora bien, si existe algún tipo de gestión muy específica con clientes muy específicos, importante también tomar una perspectiva comercial para la aplicación de los costos, donde probablemente el resultado de esta fórmula podría ser cero ganancia o hasta pérdida dependiendo del enfoque que tengamos con dicho cliente. Pero una vez más, muy importante el manejo de esta pequeña fórmula sencilla que nos va a permitir claridad total al momento de gestionar cualquier operación de transporte de mercancías o gestión operativa logística. Espero que esta información haya sido útil y si tienes algún interés en algún tema específico, por favor, suscríbete a mi canal y me pones en los comentarios qué temas te gustaría analizar. Recordando siempre que logística se tiene que desarrollar desde una perspectiva integral y que cada elemento, cada tema que se discuta, tiene que ir amarrado con el resto de los elementos que van a estar involucrados en cualquier tipo de gestión logística. Nos vemos pronto.